Estamos con Alba Rueda, que además de ser militante y activista por los derechos de las personas trans, es subsecretaria de Políticas de Diversidad del del nuevo Ministerio de Género y Diversidad y Mujeres. Vamos a hablar un poco sobre la actualidad de la comunidad trans, pero principalmente me gustaría arrancar consultándote qué significa para vos y para toda la comunidad el decreto de cupo en la administración pública que fue noticia hace poquitos días. Bueno, en lo personal es un hecho de profunda alegría, tiene que ver con un trabajo en conjunto donde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad impulsó una perspectiva de política pública que tiene en cuenta la textura, las realidades trans en nuestro país. Y tener en cuenta esas realidades implica abordar la desigualdad estructural sobre la población trans. Creo que efectivamente el decreto lo que tiene e incorpora dentro de su contenido es justamente el eje del acceso al empleo en la administración pública como una posible respuesta frente a la exclusión histórica de las personas trans, frente a la exclusión en los ámbitos educativos, frente a la exclusión en los ámbitos sociales y principalmente en el ámbito del acceso al empleo, en la parte laboral. Y esa exclusión se vivió de una manera muy brutal para nuestra población, porque realmente las tasas de desempleo de las personas trans es mayor al 80% en la población. Entonces, realmente estamos hablando de que el derecho a la identidad es un derecho humano y fundamental, pero las condiciones de vida de las personas trans, sin duda, es un tema pendiente para nuestras democracias, porque no hay otro grupo poblacional que tenga estas características, ¿no? Características de la exclusión, características resultantes de la violencia y la discriminación. Y principalmente uno de los ejes con el que se aborda esa desigualdad es no solamente el acceso al empleo, sino también lo que implica la terminalidad educativa y la formación digamos, para poder desarrollar esas tareas. Entonces, es un decreto que considera principalmente la desigualdad estructural y trata no solamente de resguardar el acceso al derecho con todo lo que ello implica en términos de empleo formal, tener una obra social, tener aportes jubilatorios, tener un proyecto digamos, sustentable de tu vida y la de tu familia, sino también implica un abordaje, digamos, que considera la desigualdad en torno a la terminalidad educativa y la formación para el empleo. Así que estamos muy felices y en lo personal, por supuesto, me conecta con todo lo que implicó para nosotras una lucha histórica en Argentina, que fue efectivamente políticas públicas que rompan con la exclusión, con la muerte temprana de las personas trans, con los promedios de vida de 40 años y además con estos indicadores tan brutales que son absolutamente inaceptables en en cualquier democracia. Y afortunadamente ahora con una medida de una convicción presidencial, de una convicción de todo el poder ejecutivo, estamos en la puerta de inicio de un cambio que esperamos que sea social, cultural, que también permita incorporar a las empresas, a personas trans, y que efectivamente podamos ver que nuestra capacidad laboral no se encuentra limitada por nuestra identidad de género. Ese es un objetivo, digamos, muy, muy importante para todas nuestras instituciones. Bien, ¿y en cuánto piensan que puede empezar a implementarse en la nación y en los diferentes ámbitos municipales y provinciales? El decreto es un decreto presidencial que afecta el ámbito de la administración pública nacional.
es decir, que están involucradas los ministerios nacionales y las empresas dependientes del Estado. No es así con el poder legislativo o el poder judicial o las provincias y sus municipios. Este es un decreto que tiene un alcance a nivel ejecutivo nacional, que es justamente la parte donde, digamos, está situado el decreto. Y a la vez, digamos, la implementación depende, por un lado, de una reglamentación. Esa reglamentación tiene que ver con las medidas de seguridad que debe tener el registro, tiene que ver con digamos, la creación, se creó con el decreto del registro y hay que tener medidas de seguridad y modos de implementar justamente ese registro. Y a la vez se crea, a través del decreto, una mesa interministerial donde interviene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI, y jefatura de gabinete a través de la Oficina de Empleo Público. Entonces, digamos, es una mesa que se tiene que sentar a trabajar justamente en los plazos de implementación. Pero estamos a muy pocos días de creado el decreto, con lo cual realmente ya nuestros equipos de trabajo están generando todos esos contenidos para que apenas, digamos, se lleguen a las mesas de trabajo, podamos viabilizar lo más pronto posible esta incorporación, este lanzamiento del registro que va a permitir que las personas trans se inscriban y empezar a contestar. De todos modos, y afortunadamente, tenemos, digamos, ya comunicación con varias empresas que quieren implementar el cupo, universidades que ya quieren implementar el cupo, entonces es como algo que creo que fue muy bien recibido a nivel social y que realmente esto implica un movimiento que involucra a otras instituciones, que no están contenidas en el decreto, pero que sí les interpela justamente digamos, este contexto auspicioso de poder situar el tema del cupo trans en sus instituciones. Así que creo que mientras se implementa el cupo trans, van a empezar a suceder también otros anuncios importantes en otros ámbitos, en otras instituciones. Así que, insisto, es una noticia muy esperada para toda la comunidad trans, y particularmente creo que muy bien recibida en nuestra sociedad. Bien, y te consulto porque hay creo que 5 provincias que tienen una ley provincial similar y está implementada en muchos municipios. Por ejemplo, Campana, de donde somos nosotros, tiene una ordenanza desde el 2016, pero actualmente en la plantilla de 1.800 trabajadores solamente hay 2 compañeras trans. ¿Hay alguna forma de hacer de que se empiece a implementar en esos otros niveles? Sí, yo creo que realmente lo que vos planteás es un tema importante y preocupante para muchas organizaciones de personas trans y LGBT, porque efectivamente sucedió que ya existiendo leyes sobre cupo trans, muchas veces no terminaban implementándose. Yo creo que nosotras por nuestra parte empezamos quizás por el otro lado. Queremos implementarla y estamos buscando una ley a nivel nacional. Así que creo que justamente es situar el otro punto, el contrapunto, que es justamente eso, trabajar mucho para que se pueda implementar de manera transparente. Ese registro es justamente lo que entendemos que va a ser la puerta de ingreso para muchas personas trans y que efectivamente, digamos, nos interesa que sea eso, que sea una convocatoria a toda nuestra sociedad. Y del mismo modo vamos a trabajar mucho también en promover que en esos espacios municipales y en las otras provincias, en las otras 19 o 20 provincias, yo tenía el dato de 4 provincias, no de 5, pero sí, si son 4 o 5, digo, faltan seguro. Yo tengo, sí, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Chaco y Santa Fe. Exacto. Esas 5 tengo.
Bueno, y viste que Santa Fe reglamentó su ley justamente unos días después de creado el decreto de cupo trans a nivel nacional. Entonces, yo pienso que efectivamente eso es lo que buscamos, que sea un puntapié, una iniciativa que permita poner sobre la dinámica institucional la inclusión de personas trans. Y nosotras vamos a impulsar justamente eso, que se hagan reales, efectivos, los puestos de trabajo y que efectivamente sea una respuesta a toda la comunidad. No está en el cupo en un espacio, sino que tiene que ser transversal a todas nuestras instituciones, ¿no? Sí, bien. Y en el Congreso sé que también hay varios proyectos de ley sobre el tema cupo, y además está el proyecto de ley integral trans. ¿Crees que ese es como el próximo gran paso? Mm. Creo que el Congreso está puesto en la Comisión de Géneros y Diversidad de Diputados y creo que efectivamente son en los espacios de esa comisión en donde deben debatir y ponerse de acuerdo en cuál es el texto de esta normativa. Lo que sí creo que queda clarísimo es que efectivamente, digamos, al igual que sucedió con matrimonio igualitario y con la ley de identidad de género, que hay iniciativas que permiten que efectivamente exista la ley porque ya, digamos, existimos y es posible llevar adelante estas cuestiones. Entonces, desde esos lugares creo que efectivamente tenemos la posibilidad de que sea en el Congreso en donde se unifiquen los proyectos, en donde se cree el dictamen, y creo que con tanta riqueza de proyectos, la vocación es una, y es que la mayoría de todos esos proyectos cuentan con la perspectiva del cupo, es decir, que efectivamente es, digamos, uno de los puntos en común entre todos ellos, y es que las personas trans tengamos resguardado un mínimo de ingreso en el acceso al empleo. Eso es muy importante y a la vez también, insisto, creo que lo celebramos por doble porque queremos implementarlo para que exista también una normativa que proteja los derechos de las personas trans. Sí, coincido. Y además me parece a mí, ¿no? Esta es una percepción. Creo que actualmente están dadas las condiciones, tanto desde nivel social, porque hay una gran movilización y un apoyo, movilización digo en el sentido de apoyo, ¿no? Em, y a nivel gubernamental no solo está el ministerio, sino que, bueno, hacer un decreto o sea, hecho por el presidente, ya muestra que están dadas las condiciones tanto políticas como sociales para que todas estas cosas salgan, ¿no? Sí, coincido plenamente. Y es muy Eh, auspicioso. Y es el sí, y vos, resultado, perdón, y ahí agrego un dato, y sí, es el resultado de luchas históricas. Creo que si hay algo que confluye en este momento es la voluntad política con una voluntad social de los movimientos trans, travestis, en una ley de cupo y que realmente hoy podemos de algún modo situar esos mismos recorridos militantes en una vocación dentro de las políticas públicas que es para cumplimentarlo. Hubo mucha historia tremenda y brutal de exclusión en las comunidades, en nuestras sociedades, hacia las personas trans, mucha violencia, que termina en datos totalmente reprochables como las muertes tempranas de las personas trans y travesti, y estos son datos totalmente inaceptables para nuestras democracias. Entonces, eh, para llegar a esta confluencia, sí, hay que mencionar que hay una historia, que hay una historia de militancia, que hay una historia de resistencias y una historia de muchas compañeras y compañeros trans que fueron víctimas de las desigualdades, que vivieron la desigualdad y la exclusión en sus vidas y en las de sus hermanas y hermanos trans. Y nos pasó a muchas de nosotras, sobre todo a las que ya somos de una generación, haber vivido, por ejemplo, yo soy mayor de 40,
haber vivido justamente esa desigualdad, no solo en términos personales, sino también haber visto cómo afectaba transversalmente a nuestras hermanas, a nuestra generación. Entonces, de vuelta, creo que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la voluntad política de gobierno y la vocación por cumplir con su palabra de nuestro presidente es profundamente auspicioso, pero es un punto de encuentro entre las agendas sociales y la voluntad política. Esto que hace muchos años no vivíamos en nuestro país. Creo que hoy puede haber una nueva confluencia donde la desigualdad estructural es parte de las agendas políticas y para poder ser erradicadas. De esa línea, creo que es un espacio muy fértil para que podamos abordar este tema más todos los que están vinculados a nuestras agendas, ¿no? Falta mucho en términos políticos, en términos sociales, pero que realmente es auspicioso poder abordar estas cuestiones. Bien, y siguiendo esta línea, para el mes del orgullo leí una nota tuya donde hablabas de cómo la pandemia puso una agenda mucho más rápido o las alertó a trabajar por el tema de cuestiones territoriales y cómo las compañeras trans y travestis estaban por ser desalojadas y desde el ministerio. ¿Cómo vienen trabajando ese tema? Los temas Y de todos los vinculados. temas que puso en agenda la pandemia, ¿no? Sí, Yo, los temas territoriales y todo lo que puso en evidencia la pandemia. sí, se te entrecorta un poco, por eso te lo repregunté. No, sí, sí. Pero te escuché, sí. Y en esa línea, realmente creo que principalmente hay dos aspectos, ¿no? Uno fue la respuesta frente a un ministerio que se estaba armando y tener que estar justamente atravesando una pandemia de salud, una serie de medidas que no habíamos visto en nuestras vidas y que realmente implicaban toda una secuencia de situaciones muy complejas a nivel no solo en términos de salud, sino también en términos sociales. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad, otra vez en la calle, mirando y controlando, y nosotros pudimos constatar que muchas de esas miradas fueron discrecionales, que fueron sobre los colectivos LGBT y que principalmente tuvieron saña nuevamente con las personas trans. Entonces, esas situaciones de abusos y violencias institucionales son lo suficientemente serias como para poder poner sobre la agenda de este año la preocupación, el trabajo para desterrar mensajes dentro de las fuerzas de seguridad y esta medida que se asienta todavía en profundas desigualdades. Y por el otro lado, también la pandemia mostró la estructura de un efecto de esa desigualdad en una economía de sustento, en una economía diaria. Las personas travestis y trans se vieron totalmente afectadas en los modos de subsistencia diaria. Y lo que también pudimos ver a través de estos meses es que en la medida esa economía se vio destrozada y apareció un efecto en cadena, tanto en lo que implican las amenazas de desalojo como el hambre en Argentina hacia las personas trans. Nuestra vocación es justamente haber trabajado en modificar políticas públicas que están puestas en términos alimentarios. Las políticas públicas alimentarias que se llevaron adelante en nuestro país no tenían en cuenta a la población trans, nunca nos tuvieron en cuenta. La representación de la pobreza en Argentina no tiene la representación de nuestros cuerpos, de los cuerpos LGBT, nuestras familias LGBT no eran parte de las políticas alimentarias. Entonces, el trabajo de un ministerio nuevo implicó justamente transversalizar esa medida, esa mirada, para que las políticas públicas puedan incorporar
personas trans. Más de 5.000 personas trans hoy pudieron en estos meses de pandemia ser incorporadas dentro del programa Potenciar Trabajo. Y eso significa que realmente, digamos, es un dato que no había ocurrido hasta ahora dentro de lo que son las medidas dentro de la política de la economía social. Y lo que quiero decir con eso es que justamente es una convicción del gobierno abordar esas desigualdades por motivos de género. Y en esa línea creo que efectivamente nos encontramos trabajando. Y además creo que también todo ese recorrido de estos meses fue muy pedagógico para saber que el punto de partida de nuestros planes de trabajo, de nuestra propuesta para abordar las políticas públicas sustantivas, tenían que ser frente a el reconocimiento de que nuestras sociedades son desiguales y a partir de eso actuar. Hoy contamos con leyes muy importantes como ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, pero todas ellas no pueden quedar, digamos, en letra muerta, sino tienen que tener justamente una traducción en términos de políticas públicas. Y esa traducción de políticas públicas, digamos, hoy están situadas no solamente en el compromiso de los ministerios, sino también en un espacio que se especializa justamente en poder traducir esas agendas sociales en políticas públicas. El Ministerio de las Mujeres tiene esa misión principalmente, y además transversalizarlo en los municipios, en las provincias, en los departamentos, en los otros ministerios nacionales. O sea, tenemos la vocación para poder abordar estas cuestiones que hacen a la desigualdad, y creo que fue muy doloroso, pero también pedagógico, cuáles eran los efectos de la desigualdad en pandemia. Y en ese sentido creo que estamos abordando las políticas sustantivas. Bien, y me gustaría cerrar esta entrevista en realidad con una pregunta que no es mía, pero que te la voy a trasladar de una compañera de Movimiento Trans de acá de Campana que no pudo participar de la entrevista, pero ayer cuando charlé con ella le pregunté qué le gustaría saber a ella o qué le parece que yo debería preguntarte, y me comentó toda la situación que ellas están viendo con el consultorio amigable para la diversidad. Y cómo es necesario médicos capacitados y médicas capacitadas, y los insumos también, las hormonas y demás, que es un reclamo que ya lleva varios meses el tema de las hormonas. Entonces quería saber si ustedes cómo vienen trabajando esto, si hay articulación con el Ministerio de Salud y demás. Nosotras tenemos una coordinación dentro de la subsecretaría que es de políticas para el acceso a la salud integral. Justamente esa coordinación es la que hoy está a cargo de una compañera, Valeria Paván, quien está haciendo justamente el puente entre el Ministerio de Salud y digamos, nuestro ministerio, específicamente con los temas LGBT. Para nosotras el tema de las hormonas fue una de las primeras preocupaciones que tuvimos cuando se creó el ministerio y cuando asumimos nuestros cargos, porque justamente era la escasez de una gestión anterior que ya venía viendo hormonas, principalmente la testo, en todo el país. Ese proceso, en medio de toda esta pandemia, se llevó adelante el proceso de compra de hormonas dentro de la pandemia, y se están distribuyendo a través del programa Remediar, y ya sabemos que efectivamente llegó a varias provincias, y que seguramente digamos, este punto no es el que involucra digamos, necesariamente el 100% de todos los espacios. Pero justamente uno de los temas, de los primeros temas que hablé con el Ministerio de Salud, fue para poder ver en qué situación se encontraba la compra de las hormonas, principalmente de la testo, dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Sabemos que después, digamos, depende también de cómo los gobiernos provinciales actúen frente a esas vacancias. Y del mismo modo, sabemos que hormonas no es todo,
y la verdad es que para las personas trans, digamos, nuestro abordaje sobre el tema de salud no involucra solo el tema de las hormonas, sino también está muy vinculado a lo que son, digamos, no solo los consultorios, sino también el desarrollo de políticas públicas que tengan en cuenta la situación de COVID. Nosotras sacamos el 6 de abril de este año una serie de recomendaciones junto con el Ministerio de Salud, lo trabajamos en conjunto, sobre las personas travestis y trans en los contextos de COVID. Y tenía que ver con crear circuitos que permitan, de alguna manera, evitar la exposición riesgosa frente al virus. Esto tenía que ver con, digamos, la compra no solamente ir a retirar hormonas, sino también los vacunatorios, la retiración de medicación crónica, digamos, son aspectos que evidentemente falta darle la dimensión que tuvo el cupo, por ejemplo, estos grandes anuncios, pero que sí, efectivamente, digamos, esas recomendaciones llegaron a todos los ámbitos de salud. Después queda otro trabajo, y yo creo que, si me permitís en eso, te doy una opinión personal. Yo creo que el gran desafío, mira, nosotras tenemos la Ley de Identidad de Género desde el 2012. Uno de los artículos, el artículo 11, aborda el tema de la salud integral. La reglamentación de ese artículo fue en el 2015. Desde el 2015 hasta ahora, hasta el 2020, digamos, ya pasaron varios años en donde se llevaron adelante estas políticas públicas. Y en muchas veces nos encontramos con estos planteos que efectivamente son, no solamente son válidos, sino que además son ciertos, son ciertos. Falta un abordaje en términos de salud. Nosotros recibimos hace muy poquito una denuncia de una situación de maltrato hacia un pibe trans en La Plata, en un hospital público que se especializa justamente en abordar temas de personas trans. Y el compañero se contactó muy angustiado porque realmente había recibido una serie de malos tratos que había terminado expulsado del hospital. Yo sé que falta, y el punto que me parece tan importante es que mirá cómo justamente esto que yo trato de remarcar, que está muy bien que hoy contemos con un marco normativo, y necesitamos un marco normativo, por ejemplo, con el tema del cupo trans, pero cómo no se agota realmente la agenda dentro de ese marco normativo, cómo necesitamos políticas públicas para que todos los efectores de salud, todas las personas que están involucradas en el sistema de salud, también puedan tener una práctica que sea despatologizante hacia las personas trans. Lamentablemente, digamos, nuestras agendas, esta del 2012, del 2015, el artículo 11, cupo, vienen a inscribirse en una historia de la patologización de nuestras vidas, prácticas muy arraigadas dentro de la costumbre y dentro de la lectura de la medicina, dentro de la práctica y la lectura sobre los cuerpos en el sistema de salud. Hay un binarismo estructural, basta verlo en la sala de hombres, en la sala de mujeres. Entonces, realmente el desafío también involucra cambiar una cultura binaria por considerar también nuestros cuerpos y nuestros puntos de vista. Así que bueno, es un desafío amplio de un cambio cultural. Bien, no, eso sería todo. La verdad que agradecerte profundamente por esta nota, por prestarnos un ratito de tu tiempo. Y no sé si querías agregar algo más o hacer un comentario final. No, estoy muy contenta de Cupo Trans. Vayamos por una ley que nos resguarde en este derecho, y un saludo enorme a todos allí, porque realmente es justamente el espacio del territorio el que conforma nuestras agendas. Creo que si hay algo en las políticas transfeministas que nos interesa abordar y trabajar, es que justamente nos quede en palabras, sino más bien en hechos, que incluya, digamos, nuestras intersecciones territoriales. Y claramente es fundamental, digamos, estos espacios de comunicación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Alba, Gracias. muchísimas gracias, Alba. Gracias a ustedes, en serio. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Chao.